Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Ramipan, yo soy Ramón y hoy estaremos conversando sobre un tema muy importante para los que nos iniciamos en el mundo de la panadería y son los tipos de harina. Normalmente cuando vamos al supermercado conseguimos la harina en diversos empaques y en diversas presentaciones, pero a la hora de comprar la harina para elaborar nuestro pan en casa debemos tener en consideración varios aspectos. La harina y los cereales como el trigo contienen una proteína llamada gluten, que es la encargada de darle la elasticidad a la masa luego de un buen amasado. Vamos a comenzar con la harina leudante. La harina leudante es un polvo muy refinado, muy fino, al cual se añade un compuesto de bicarbonato de sodio o de polvo para hornear. Esto también es conocido como levadura química y este tipo de levadura realmente no necesita un proceso de fermentación largo como sucede con la panadería tradicional, ¿no? Sino que es directamente mezclar los ingredientes y hornear prácticamente. Al contrario de cuando se hace pan, ¿no? Que se utiliza otro tipo de levadura. Esta levadura que se usa en panadería realmente es un microorganismo que está vivo, es un hongo de la familia Saccharomyces cerevisiae. La harina leudante, al añadirle este polvo de bicarbonato, realmente lo que hace es interactuar con la levadura de panadero, impidiendo su óptimo desarrollo. Recordemos que la levadura de panadero lo que hace es fermentar la masa. ¿Qué sucede durante la fermentación? Bueno, prácticamente la masa se hincha, producto de que las levaduras se están alimentando de los azúcares naturales que contiene la harina y produciendo, como producto de desecho de las levaduras, dióxido de carbono y alcohol. El dióxido de carbono o gas carbónico es lo que hace que la masa se hinche y crezca. Y el alcohol, producto de esa fermentación, lo que hace es aportar aroma al pan. Con el horneado obviamente el alcohol se evapora y las levaduras terminan muriendo. Nosotros no estamos consumiendo levaduras ni hongos en un pan bien horneado, ¿no? La harina leudante es pobre en gluten. ¿Qué significa esto? Que tiene muy poca proteína, generalmente por debajo del 10%. Esto hace que a nosotros a la hora de amasar, más que todo cuando el amasado es manual, nos cueste mucho desarrollar fuerza en esa masa. La masa nos va a quedar bastante pegajosa, no va a absorber el agua muy bien y bueno, no la hace muy manejable en ese sentido. La harina leudante es ideal para hacer galletas, para hacer bizcochos, para hacer pasteles, es ideal para la repostería. ¿Se puede hacer pan con la harina leudante? Sí, se puede hacer pan con la harina leudante, pero obviamente el resultado será distinto que si utilizáramos una harina a todo uso o mejor aún, una harina panadera. Y nos lleva a la siguiente harina, que es la harina todo uso. Como su nombre lo indica, es una harina que se puede usar tanto para repostería como para panadería. Es una harina que contiene un índice proteico un poco más elevado que la harina leudante, generalmente por encima del 10%. Esto quiere decir que por cada 100 gramos de harina tendríamos 10 o más gramos de proteína o de gluten. Obviamente cuando se va a usar esta harina todo uso en preparaciones de repostería, lo ideal sería agregarle un poquito de bicarbonato o de polvo para hornear, que ya lo tiene la harina leudante. Entonces, al no tener este leudante, esta levadura química, no va a interactuar con la levadura de panadero que nosotros vamos a ocupar y no impedirá su normal desarrollo. Por último, tenemos a la harina panadera y otra vez, como su nombre lo indica, es la harina desarrollada y pensada exclusivamente para la elaboración del pan y de la pizza, porque bueno, la pizza en pocas palabras es un pan con cosas encima. La harina panadera es una harina
un poco más densa, con mucho más contenido de proteína, que desarrolla muy bien el gluten y absorbe muy bien el agua. Esto nos va a dar una masa mucho más consistente, mucho más elástica, que es lo que nos interesa sobre todo, que se desarrolle esa red glutínica para que los gases de la fermentación puedan quedarse ahí en la miga del pan y no que se rompa fácilmente la masa y nos quede al final un pan chato. Nos interesa un pan con volumen que crezca para que durante el horneado obtener un buen producto final, pues. Y entonces, bueno, espero haber aclarado sus dudas sobre los tipos de harina y que a la hora de que ustedes vayan a elaborar su pan sepan qué harina usar. Un dato interesante es que se fijen en la parte de atrás, en la información nutricional de su paquete de harina, qué porcentaje de proteínas tiene. Las harinas para la elaboración del pan idealmente deberían tener 10% o más de proteína para que garantice que esa masa va a quedar bien elástica, que va a tener fuerza, que se va a recoger y que va a levantar muy bien durante la fermentación y durante el horneado. Y pues nada, si les gustó el vídeo, les agradecería que me dejaran su me gusta y que lo compartieran con sus amigos. Y nos vemos en un próximo vídeo. Muchas gracias.